hablar de la enseñanza educativa, de la educación, digamos, como marco contextual en la figura de San Juan de Ávila no es una tarea fácil, es una tarea ardua, ¿no? Y creo que es una tarea ardua porque mucho más allá de lo que se ha dicho por algún especialista de estos tradicionales, diciendo que la figura de San Juan de Ávila ha de ser interpretada fundamentalmente como la de un presbítero dedicado a la predicación, a mí me parece que la relectura de las claves esenciales de una vida, y en este caso la de San Juan de Ávila, supone especialmente y singularmente una mirada a la educación. Y esto no es una novedad en el marco del siglo XVI. Educar es una sensibilidad de época. En el siglo XVI nos vamos a encontrar a un número significativo de proyectos que lo que pretenden es introducir a una porción de gente, a una porción de hombres, al mundo de las letras. Es decir, esa sensibilidad tan propia en la que la educación se convierte en un medio multiplicador de posibilidades donde la lectura y el horizonte de sentido está puesto fundamentalmente en el Evangelio. Y esto configurado a partir de múltiples iniciativas personales y también con un corte fuertemente institucional. Cuando estoy haciendo esta referencia en un marco introductorio, estoy entendiendo al mismo tiempo que la enseñanza ha de ser concebida de una manera amplia, no solo pensando en jóvenes, sino también en adultos, en múltiples matices para transmitir una fe, y donde la educación es el medio a partir del cual hemos de entender la predicación, la catequesis, incluso propuestas pedagógicas, recursos educativos y didácticos, la misma confesión, la dirección de conciencia o esa tarea que va a ser tan singular en el maestro como es el uso de la pluma. Y quiero empezar marcando este espacio porque entiendo que la educación, la enseñanza, no se circunscribe en el siglo XVI exclusivamente a parámetros académicos, sino que es una enseñanza fundamentalmente ordenada por la palabra, una palabra que será en mayúscula, en referente a la palabra de Dios, y también en minúscula en relación a una lengua y a lo que esto implica. Y esto creo que es una sintonía, ¿no?, donde el maestro, San Juan de Ávila, se dirige a rostros, a hombres concretos, en los que intenta crear un servicio al reino de Dios en la configuración e incluso en la unificación de un Estado, de una nación. Entro en el primer aspecto que quisiera vincular. San Juan de Ávila es un hombre formado, educado, pero sobre todo formado para formar. Un campesino de la educación, y digo un campesino de la educación porque se va a preocupar de roturar de múltiples maneras la enseñanza y la educación para que llegue a todos. Plantea una pedagogía de la vida, y esto ya que me parece un elemento profundamente interesante y sugerente. No estábamos hablando de un planteamiento educativo cerrado, compendiado, sino que va a tener una obsesión, casi podríamos decir, ¿no? Lograr gente bien formada. No solo formada, insisto, sino bien formada. Y eso, digo, es la conciencia de un sembrador en la viña del Señor y, por tanto, un campesino en la educación que tiene como objetivo en el que todo sea formar. Y en este sentido me parece que hay que comenzar por hacer una referencia a lo que fue su espacio formativo, ¿no? Alcalá, una vuelta a Almodóvar del Campo, Salamanca, una vuelta a Almodóvar del Campo, Alcalá y Andalucía. Este espacio geográfico que incluso hace 6 años yo recorría en el anterior congreso, me parece que evolucionando y planteando la visión que esto implica, requiere una revisión, donde hemos de ver el espacio formativo de San Juan de Ávila como una unidad que se forma en Salamanca y Alcalá, pero que podríamos casi decir que modera al sur de Sierra Morena. Una unidad, por tanto, que se va construyendo
entre lo experiencial y lo intelectual, entendido de manera indisoluble, y un proceso que se va haciendo además de manera activa en una conciencia que sigue siendo válido en relación al humanismo que había surgido en Alcalá, que está fuertemente empeñado en una renovación, en una reforma de la fe, con un fuerte sentido evangélico. Y esto, desde la mirada de San Juan de Ávila, supone un servir a la Iglesia y, por tanto, cumplir la voluntad de Dios de manera peculiar, de manera propia y una manera singular de afrontarla, donde, muy a diferencia de otras figuras de santidad y de relevancia espiritual en el siglo XVI, no tenemos tanto un protagonismo personal y San Juan de Ávila es figura clave que convoca, pero no que orienta en su entorno. San Juan de Ávila es un hombre que crea proyectos y organiza proyectos sencillos, que no lo hace de una manera homogénea y ni siquiera lo hace organizando en exceso esas estructuras, sino con profunda libertad, yo me atrevería casi a decir en un estilo casi federal de proyectos y con un fuerte carácter carismático. Ayer se hacía referencia, creo que era el padre Arturo Sosa, a Miguel de Torres, ¿no? Y a esa reflexión que le hace a San Ignacio por carta de lo que piensa el maestro, y hablaba de distinto juicio del nuestro. Esa es la peculiaridad, ¿no? San Juan de Ávila está preocupado no tanto de crear esa realidad, como digo, sino de ese espacio. Considera, por otra parte, que para que cambie una sociedad, esto se ha de llevar a cabo precisamente con una nueva mentalidad y casi podríamos decir con gente nueva, desde nuevos lugares y casi me atrevería a decir desde amplios márgenes. Esos amplios márgenes en la sensibilidad, en el horizonte misionero de San Juan de Ávila, como sabemos, tenía las Indias occidentales como horizonte, y esas Indias son sustituidas o cambiadas por la Andalucía, ¿no? Por ese espacio, digo, de amplios márgenes, de nueva sensibilidad, en un contexto geográfico donde la configuración social que se está haciendo va a tener una gran importancia. Por tanto, en el medio de esa realidad, armonizar una educación general que va desde las primeras letras y en proyectos fuertemente identificados de la doctrina cristiana, donde van a estar esos dos elementos a los que hacía referencia y que marcan una unidad, ¿no? Enseñanza y ejemplo de vida. Dirá él, vida sin mendicidad y riquezas, que es la más segura para los que no son perfectos, y desocupación para vacar a Dios con corazón libre, señalándoles un razonable mantenimiento. Por tanto, se trata de dotar a las gentes de medios porque pueden equivocarse y, por tanto, la educación como un verdadero itinerario de vida, ese itinerario de vida que de alguna manera había planteado para Sancha Carrillo en el Audifilia y que, en definitiva, es una confirmación de que el ser humano, desde su capacidad de razón y desde su propio conocimiento de la realidad humana, puede descubrir la verdad de Dios y de la creación. Dirá, en esto estriba nuestra esperanza, de que hemos de vivir para siempre con Dios en el cielo, en que la divina largueza, por los merecimientos y muerte de Jesucristo, hace esta merced a los hombres de darles la gloria del cielo. Y a esa realidad, en esos principios de enseñanza y ejemplo de vida, van a responder ese número amplio de proyectos de los colegios, con sus múltiples matices, hasta llegar a la singularidad de ese espacio que es Baeza con la universidad. Y esto se vive y lo vive con tensión en el funcionamiento de la obra para que ofrezca frutos a la Iglesia, y para ello se va a preocupar de organizar horario, método de enseñanza, qué, quién y cómo se ha de enseñar, y siempre jugando en el intento de un complejo equilibrio. Un equilibrio que va desde el silencio
el silencio que ha de reinar en la oración, pero también en el estudio, el diálogo que ha de darse ante Dios, pero también en el aula. Por tanto, casi podríamos hablar de una capacitación intelectual, humana y cristiana, y que tiene un talante muy peculiar, el no rechazar a las minorías. Esa comprensión amplia donde el prójimo, en sentido caritativo, en esa referencia al amor de Dios, no rechaza a nadie. Algo que evidentemente había vivido con tensión. ¿De dónde se sigue que el moro, el judío, el hereje, el alarbe es nuestro prójimo? Porque le podemos hacer bien y él a nosotros, y porque puede convertirse y gozar de Dios con nosotros. Entiendo esto como en ese formar, como una apertura universal a la misión. Porque ya no se trata solo de dar un testimonio, no se trata solo de transmitir un mensaje, sino de crear maestros que vivan esto como un auténtico ministerio, como un envío y, por tanto, como un proyecto apostólico y misionero. Doy un paso adelante, y esto siempre muy vinculado a esa experiencia del formar, en una concreción, en una educación cristiana, y por tanto que no se cierra en ningún método, que no se cierra en ninguna escuela, que está abierto a un fuerte humanismo, y aquí sí me parece importante hacer referencia a ese término que tantas veces hemos utilizado, ¿no? Cuando nos acercamos, o quizás me atrevería a decir más, cuando no somos capaces de explicar, ¿no? Hemos hablado de San Juan de Ávila como un autor ecléctico. ¿Qué queremos decir? No sé si queremos decir algo o lo que realmente queremos decir es que no sabemos cómo definirle. Y ahí está la intuición. No le definimos. Y quizás no es necesario que lo definamos. Porque en el fondo estamos ante una docencia que pasa por el testimonio, por tanto con un fuerte y un marcado resabio sapiencial, y que supone la superación de lo teórico. Y ahí es donde se configura una propuesta educativa, por un lado dirigida a la predicación, pero también a la educación y a la dirección de conciencias, como dos ámbitos que suponen un fuerte esfuerzo y una fuerte materialización de esa intuición eminentemente paulina que él reconvierte en su vida. Y en este sentido, Ávila evita la confrontación y se ubica permanentemente en la concordia. Posiblemente la cárcel inquisitorial de Sevilla le supone el ir a lo esencial, incluso en su forma de expresarse. Lo explicaré un poco después cuando hable en torno a la lengua. Y por tanto plantea una propuesta dirigida a todos los estados de vida, con opciones y con pasos concretos. Y aquí me parece que es necesario, y quizás cada uno escribe desde su propia sensibilidad, ¿no? Hemos de superar el considerar al maestro Ávila exclusivamente en una mirada de una propuesta del ministerio sacerdotal. Ávila tiene múltiples propuestas. Ávila es un maestro y un doctor de la Iglesia y por tanto es un modelo para la vida de la Iglesia y por tanto también para una vida laical con propuestas múltiples y veraces, corroboradas y acrisoladas por una vida. Y esto tiene una importancia especial a partir de la fuerza que en él tiene la palabra, una palabra que se concreta por una parte en un discurso oral, pero también en un discurso escrito, dirá él, no solo con palabras en presencia, sino con cartas en ausencia, donde tenemos pues una mesura y una calidez personal. Ávila es un hombre sutil, con sabiduría de Dios y de la vida, que, como decía antes, no excluye ni rechaza, que se relaciona con ricos y con pobres, que orienta y que dirige hacia Dios. Y en este sentido, el aula también es un púlpito para San Juan de Ávila,
Un púlpito en el que conscientemente se aleja de lo retórico. Ávila es un hombre de un cristianismo culto, de una lengua culta. Quizás es de los autores en este momento, desde los ámbitos filológico del siglo XVI, que más se están estudiando precisamente por su vocabulario. Pero el hablar de un lenguaje culto no distancia de una realidad, de una experiencia comprensible para todos. Tiene mucho que ver también con esa vinculación que hace a los orígenes de una iglesia primitiva, donde Pablo, como guía y modelo, plantea nuevas formas de un mensaje venerable. Ávila no es el Erasmo intelectual que quizás se muestra un poco frío. San Juan de Ávila es el hombre de la calidez afectiva, de la sensibilidad amplia, del corte intimista, pero con una clara proyección práctica. Con un crisol, la contemplación. Dirá, porque no puede tener uno gran cuidado y diligencia en dos cosas, y por eso conviene quitar el uno de estos dos cuidados, y sea el del siglo, que es honra y deleite, tomando con gran cuidado de servir a Dios en todo y por todo, forzándose a contentarse con lo menos que pudiere. Qué cercanía tiene esto, ¿no? Por otra parte, aquello afirmado por San Ignacio, ¿no? De en todo amar y servir. Servir a Dios en todo y por todo, dirá el maestro. Y ahí nos ubicamos en un modelo concreto, ¿no? En la imitación de Cristo. No olvidemos que en sus días en la cárcel de Sevilla traduce el Contentus Mundi, ¿no? Precisamente en ese modelo que muchas veces perdemos de referencia y nos quedamos con lecturas de lenguaje ingenuas y quizás hasta ideologizadas, ¿no? En la que preferimos incluso hablar de seguimiento de Cristo porque como que nos suena bien, aunque el concepto paulino esté planteado desde la imitación. No sé, ese modelo concreto, ese modelo vivo, que le lleva además a renunciar personalmente a un cursus honorum, a una vida acomodada y que nos lleva a nosotros a tener en cuenta también que su magisterio vivo es prolongado en el aula de la vida cotidiana como sembrador en la viña del Señor. Una de esas concreciones, ¿no? O una de esas ampliaciones educativas, el trabajo. El trabajo entendido como una sensibilidad evangelizadora en tercer lugar. El trabajo, por una parte, como habilidad manual, pero también y fundamentalmente como medio digno de vida. No se trata de una comprensión clásica, sino la propuesta de hacer una búsqueda de un oficio frente a aquellos que tradicionalmente han vivido de las rentas o del privilegio de las hidalguías. Es una sensibilidad, es un estar, es una peculiaridad. Y una peculiaridad que demuestra una sinceridad de una austera vida que él refiere en estas palabras. Nunca desees más de lo necesario y eso conclúyelo en lo menos que pudieres. Por tanto, no se trata simplemente por una preocupación por la doctrina o por las letras, ni siquiera es una exhortación para enseñar un oficio, sino se trata también de servir al mundo, a las personas y a la sociedad, y por tanto en un educar socialmente que se realiza en la calle por medio de la vida cotidiana, pero también con unos serios límites. Porque el trabajo, dirá él, como consecuencia un poco de una serie de cuestiones, debe ayudar a una correcta distribución de los bienes y también para frenar la pobreza. Dirá que la educación es ayuda para la virtud de la vida. Y desde este sentido, intuye una mirada amplia, una mirada sugerente, donde se orienta la educación de las niñas. Dirá él que habría que darles un oficio, pues corrían el peligro de ser arrojadas a la calle, y lo dirá en estas palabras:
recogerlas en alguna casa con alguna buena maestra, según se dijo de los niños, y sacarlas de allí cuando fuese tiempo para ponerlas con amas o enseñarles oficios con que se mantuviese. Plantea también escuelas nocturnas, escuelas después del trabajo. Dirá, como ya han cumplido con los trabajos del día, vienen desocupados y con buena gracia algunos a aprender a leer y escribir, y con aquel cebo reciben bien la doctrina, y otros por el buen gusto que hayan en ella. Pero además esto llega incluso a nuevas formas pedagógicas. Y cuando estoy haciendo referencia a las nuevas formas pedagógicas, me estoy refiriendo a esa relación docente-discente que él propone, donde entre el docente y el discente se da una complicidad que él refiere en esa idea de llevada a cabo por medio de diálogo. Qué importante es esto, ¿no? Es decir, un diálogo, una complicidad que pasa por la asunción de unos contenidos, pero pasa ante todo y sobre todo por la complicidad en una vida y en una manera de estar en el mundo. Un cuarto elemento, que casi es como una de esas pequeñas intuiciones que a veces no le damos importancia, pero que yo creo que tienen un matiz, y tienen un matiz importante porque estamos, no lo olvidemos, ante un judeo converso. El escribir en lengua vulgar, no hacerlo en latín. Y entiendo que Ávila no ha de ser solo comprendido o estudiado en relación y en la comprensión de grandes proyectos, sino también en pequeñas y sencillas intuiciones que hablan de su sutileza. Una sutileza que se concreta en una agudeza espiritual y en una preocupación apostólica. Y una intuición singular creo que es el escribir en vulgar, escribir en romance, escribir en la lengua castellana, con una intención: educar e iluminar. Y no lo olvidemos, porque esto es una cuestión muy obvia. La lengua es siempre un elemento político e ideológico. En definitiva, un medio de propaganda. Ya lo había planteado Hernando de Talavera, ¿no? Ese ilustre Jerónimo, arzobispo de Granada. Entendía que el humanismo permitía un beneficio ético y político. Y de esta manera casi podemos decir que para el maestro Ávila hay una manera concreta de entender el saber y la cultura. Participa de una convicción que era de alguna manera la que estaba ya presente en Hernando de Talavera. La capacidad de la lengua para transformar la realidad. En Ávila ese sueño humanista es que la vida de las gentes pueda tener un cambio social. Aquello que los humanistas pretendían cambiar por medio de la lengua y la literatura, Ávila lo lleva a efecto por medio de la palabra en vulgar. Y aquí pongo la palabra con mayúscula. Y esto en relación y a la frecuencia con que San Juan de Ávila escribe y traduce breves textos de la palabra de Dios al romance para que sean comprensibles en su correspondencia. Claro, esto no podía ser de otra manera cuando toda su vida está impregnada de lo bíblico, ¿no? Y de esta manera el uso de la lengua castellana es también una forma de espiritualidad y de que la espiritualidad pueda llegar a todos. Lo he dicho antes, San Juan de Ávila no está preocupado por el arte de la retórica, que se entendía y que era un elemento fundamental, ¿no?, para la predicación. Considera que no se trata tanto de encontrar instrumentos, sino de manejarla, de desentrañar el Evangelio, el mensaje evangélico, para que llegue a todos. Porque todos, no lo olvidemos, están invitados a la viña del Señor
pero esa viña, ese fruto, tiene que ser comprensible. Por tanto, convertir, adoctrinar y enseñar desde las múltiples posibilidades y lugares que se plantean, desde el púlpito, desde el confesonario, desde la plaza, desde el ejemplo de vida, desde la escuela. Todo, en todos esos lugares, tiene que ser con un lenguaje, por un lado, comprensivo, comprensible, pero a la vez verdadero, veraz. Crear un espacio visual capaz de fijar las bases de la doctrina cristiana. Imágenes capaces de mostrar la importancia de servir al Señor y a su Iglesia. Un lenguaje comprensible que con la vida se convierte en una opción radical. Y por eso, en la vida, decía al comienzo, de San Juan de Ávila, lo educativo no es una cuestión puntual, sino que es una referencia permanente, visible, que se concreta en constantes y peculiares propuestas. Decía la profesora Dolores Rincón, una mujer que yo creo que se ha acercado con intuición y con sensibilidad a San Juan de Ávila, ¿no? La preocupación sobre el tema de la predicación de Juan de Ávila respondía a su vocación catequética y pedagógica. De ahí que, en el contexto de Baeza, resulta imprescindible relacionar la didáctica con la oratoria y el sermón con el catecismo. Se concebía la formación del cristiano a través de la enseñanza de la doctrina por medio del catecismo o la explicación de la Escritura por medio del sermón. El uso de ambos instrumentos contaba con precedentes inmediatos en un contexto cultural y religioso afanado en la conversión de judíos y moriscos. Es decir, la lengua se pone al servicio de una didáctica y del proyecto apostólico. Un último elemento, la formación del clero, pero no de cualquier clero, sino de un clero formado y reformador. Es obvio que es una de sus grandes preocupaciones. Así lo ponía de manifiesto en uno de sus memoriales. Si quiere la Iglesia tener buenos ministros, que conviene hacellos, y si quiere tener gozo de buenos médicos de las almas, ha de tener su cargo de los criar tales y tomar el trabajo de ellos. Porque obviamente si la Iglesia quiere contar con un personal capaz de generar una verdadera transformación en la sociedad, ha de proveer que haya educación de ellos, porque esperarlos de otro modo es grande necedad. Y por eso la preocupación será formar fundamentalmente clérigos para la predicación y para la confesión. No se trata, como alguno ha dicho, ¿no?, la concepción ennoblecedora que San Juan de Ávila tiene del ministerio ordenado. No van por ahí las cuestiones, sino se trata ante todo de una propuesta sincera, veraz, y casi podríamos hablar de una selección vocacional. Y por eso va a hablar incluso de la madurez que debe corresponder, y quizás lo más interesante es ver qué entiende él por madurez, ¿no? La capacidad para asumir responsabilidades propias de su ministerio. Claro, Ávila quiere evitar los escándalos y los excesos de los clérigos de su tiempo, en una mirada que se centra en el corazón de la Iglesia y formar en una manera de proceder, en una manera de estar y en una manera de vivir que se convierta en norma de vida y, por tanto, en normar, en organizar una vida concreta. Por eso, ante múltiples reflexiones, ante múltiples comentarios, San Juan de Ávila no quiere tampoco que se convierta en una formación intelectual que olvide lo esencial. Así le decía a don Antonio de Córdoba, ¿no?, en esa carta que le escribía en su llegada a la universidad. La ida a esa universidad sea enhorabuena y estad ahí venida.
Ya vuestra merced sabe que en este negocio de servir a Cristo no bastan deseos tibios, sino se acompañan con obras verdaderas y con sudores algunas veces que son como de sangre. Y temo yo mucho espante a vuestra merced la dificultad del camino y pierda lo dulce del meollo por amargarle mucho la cáscara. Riesgos y tentaciones de los que es preciso huir, ayer y hoy y posiblemente mañana. Y esto tiene mucho que ver también como no ver el estudio, la universidad, la educación como un medio de promoción. Por eso, crear y centrar la vida desde una vida sobria y austera que se aleje de los riesgos permanentes y presentes. Dirá, los estudiantes que estudian teología, especialmente en las universidades, en razón que hagan alguna diferencia a los estudiantes otras facultades en la buena vida y buenos ejercicios para ella, sería bien que se les impusiesen algunos ayunos, oración, frecuencia de confesión y comunión y templanza de los vestidos, y constituciones semejantes a estas, que de la santidad de la ciencia que estudian, pide más puridad de corazón que otras, y para que tengan alguna virtud y experiencia de la santidad que han de enseñar después a los pueblos. Y me interesa esa última parte, ¿no? Y para que tengan en alguna virtud y experiencia de la santidad que han de enseñar después a los pueblos. San Juan de Ávila pone el acento fundamentalmente en el oficio, no en el beneficio, en el proyecto práctico, en el proyecto apostólico. No es un proyecto teórico al modo de la ratio studiorum, ¿no? Se trata de unos resultados que se deben obtener, pero que pasan fundamentalmente por una experiencia práctica, por una experiencia apostólica. Recordemos en este sentido, no es baladí en este sentido que en su universidad, no. Los estudiantes no solo tengan que cumplir con una realización de cursos, donde ya había unos matices diferentes, ¿no?, respecto a lo que se enseñaba en Salamanca y Alcalá, donde hay una fuerte presencia y un fuerte estudio de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no?, sino que también tienen que hacer un año de práctica pastoral, un año, ¿no?, para obtener los grados académicos. Esto sí que era novedoso, esto sí que era singular. Era confrontar el estudio con la experiencia de la vida para llegar, como decía antes, a enseñar después a los pueblos. Verdaderamente intuitivo y sagaz. Por tanto, no se trata simplemente de crear nuevos colegios, nuevos proyectos, sino de reformar los existentes, donde los estudiantes, donde los colegiales vivieran desde el ejemplo práctico, dirá él también desde la solución de dudas, es decir, en la referencia y en el conocimiento moral adecuado para servir a los problemas de las gentes. Dirá promoviendo en todo momento su motivación y su conciencia. Retomo otro texto suyo, ya casi terminando. Cultivada ya en Granada, según sus fuerzas, esta viña del Señor, está referido a Fray Luis de Granada, ¿no?, en la biografía, fue a Baeza a predicar y fundar un insigne colegio. ¿Cómo queda después, no?, en el imaginario intelectual y en el imaginario institucional de la figura, el proyecto, para el cual una persona principal y rica dejó renta suficiente. Este fue uno de los negocios más deseados y procurados de este padre, porque desde el principio de su predicación siempre entendió que convenía haber doctrina así para enseñar a mozos como para criar a clérigos virtuosos. Insisto, se trata de una formación experiencial, caminando en la viña del Señor. Es cierto, los grados se pueden obtener, incluso, dirá él, en menos tiempo, pero contrastados por esa experiencia, por ese estar en medio del dolor, del sufrimiento y de la vida de las gentes.
Por tanto, lo educativo como proyecto es un elemento transversal en toda la vida del maestro, donde la experiencia, especialmente la primera experiencia, la del encuentro con Dios, es la que explica y ordena la vida de todo clérigo. Unas conclusiones muy breves. Podríamos decir que, y vuelvo a una idea que planteaba al principio, ¿no?, el conocimiento de San Juan de Ávila, como de tantas figuras, ¿no?, de nuestra espiritualidad del siglo XVI, es ante todo y sobre todo un conocimiento sapiencial. San Juan de Ávila tiene conciencia que reformar la sociedad supone también una adaptación educativa. Hoy lo dirían, ironizo un poco, ¿no?, por una serie de competencias. Pero supone ante todo y sobre todo llegar a donde otros no lo hacen. Y esa es su vida, ¿no?, el estar, el moverse y el llevar la palabra de Dios a donde otros no llegan. Y para ello, vuelvo a recordar, hacerlo fundamentalmente en lengua vulgar. Por otra parte, su concepción del mundo y de la vida tiene resabios de una experiencia, de una realidad judeoconversa y de una formación seria, rica intelectual, particularmente determinada por la Universidad de Alcalá, lo que hace en él desarrollar una fuerte atención a una mirada pastoral, pero también espiritual de la Escritura, es decir, con un profundo sentido querigmático. Me parece que esto es profundamente real, ¿no? En un mundo como el actual, donde parece que todo es importante, desde una visión cristiana de la vida me parece que tendremos todos que hacer el esfuerzo por señalar, por determinar, por precisar aquello que es verdaderamente esencial. No puede serlo todo. Si queremos verdaderamente mostrar un cristianismo vivo, auténtico, y que sea capaz de dialogar con una cultura y con una sociedad, este modelo de San Juan de Ávila me parece que es fundamental, ¿no? Ir a lo carismático, ir a lo esencial, no perdernos en otras cuestiones. Y me parece profundamente singular también que para enseñar, especialmente para educar, es necesaria la empatía. Y en este sentido, frente al modelo clásico sustentado en la ley y en el mandato, San Juan de Ávila se manifiesta como un hombre empático, capaz de mostrar el amor de Dios. Su proyecto educativo está sustentado en una profunda exigencia interior que vive, que propone a otros, y esto lo hace con profunda alegría. Termino. Su objetivo es convertir, adoctrinar, enseñar. Lo formativo es una vocación sin protagonismo personal y, por tanto, una llamada a trabajar en la viña del Señor, centrando la atención en el Padre y siendo un mediador, un campesino, un raturador de esas tierras en las que Él trabaja. Muchas gracias.